Buenas noches compañeros, buenas noches. Hoy vamos a tocar el tema de medidas cautelares. Pero para hablar de las medidas cautelares vamos a dar un pequeño precedente que nos dice que una medida cautelar de carácter personal resguarda el principio de proporcionalidad. La autoridad jurisdiccional deberá observar lo siguiente. 1. Que las medidas sean idóneas, aptas, adecuadas para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido con ellas, es decir, que se sirva objetivamente para determinar los recursos o los hechos que constituyen el objeto del proceso penal. 2. Que sea necesario o imprescindible para ello, es decir, que no exista otra medida menos gravosa, que sin imponer sacrificio a alguno de los derechos fundamentales a la integridad física y a la intimidad, o con el menor grado de sacrificio sea igualmente aptas para conseguir dicho fin. Y 3. Que aun siendo idóneas y necesarias, el sacrificio sea o se imponga de tales derechos no resulte desmedido en comparación con el grave del hecho y las sospechas existentes. También tenemos las características de las medidas cautelares. Las características se dividen en 5, que son las instrumentales, las provisionales, las temporales, las variables y las proporcionadas. También hay la medida cautelar de excepcionalidad, que son de proporcionalidad, de instrumentalidad, de revisabilidad, temporalidad y jurisdiccionalidad. Para esto también hablamos que las medidas cautelares en materia penal en el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 221, establece la finalidad y el alcance de las medidas cautelares y señala la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales vigentes y este código solo podrán ser restringidos cuando sean indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Las normas que autorizan medidas restrictivas de derechos se aplicarán e interpretarán de forma con el artículo 7 de este código. Esas medidas serán autorizadas por resolución judicial, fundamentada según lo reglamentado en este código, y solo durará mientras subsista la necesidad de su aplicación. No se podrá restringir la libertad del imputado para garantizar el resarcimiento del daño civil, el pago de la cosa y multas. Entonces, podríamos decir que en resumen, si el imputado se dará medida cautelar si el imputado no ha cometido otros delitos, no tiene ese afán de perjudicar al caso, a los testigos o tenga posibilidad de prófuga del país. El juez puede determinar y puede permitirle vivir su proceso en libertad. Antes de eso, el juez determinará y revisará sus antecedentes personales, si tiene familia, domicilio, trabajo estable y casa. Puede ser también un acta de junta de vecinos que puedan decir que es un buen vecino. Será tratado como inocente hasta que se demuestre y declare lo contrario y podrá continuar con su vida. Una de las medidas cautelares será como afirmar cada 15 días soluciones o tendría que ir a como visita.